y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya nos escucha Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú que en red ya estamos transmitiendo a Pensar Más. Se une un grupo de emisoras amigas que a quienes saludamos también en Huánuco, Radio Huánuco, para los oyentes de esta zona, en Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho. En Puno cubrimos todo Puno con 2 emisoras, Radio Pública y Radio La Decana. En Ancash Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Oriente, en Chota Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaqui Estéreo, Aemetagua a través del podcast nos pone en todo el Perú y el mundo, y también los aplicativos móviles que hay que descargarlos, por favor reinstalarlos, y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María ya está lista, estamos en el día 18 de esta cuarentena. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a nuestros oyentes. Día Mundial del Autismo. Jóvenes, adultos con autismo dentro del espectro autista, padres, familias, terapeutas y a toda la gente que hace mucho por ellos. El presidente de la República ayer, mensaje que ya da habitualmente al mediodía, habló de ellos y de la situación que están atravesando y ha dado, creo yo, una medida humanitaria que era urgente e importante y que venimos pidiendo hace días a través de la radio, y es una muy buena noticia. Paseos cortos con una sola persona que sea su cuidador, los niños pueden identificarse ante la policía y explicar efectivamente en qué situación están para que puedan salir a 18 días sin salir de casa, es en realidad una tortura. Para nosotros, los que somos personas que no tienen esa condición, a veces es difícil entenderlo, pero para cualquier padre que tiene un niño en casa, esta condición, les entenderán ustedes que están pasando un infierno, que esta medida les permite salir adelante un poquito, mejorar un poquito condiciones muy adversas. Así que un feliz día del autismo con más conciencia. Me alegra que el Estado peruano en esta fecha haya tomado conciencia, con más conciencia, de estos niños, estos jóvenes y estos adultos también, que tienen este problema tan complejo. Bueno, Abel, lamentar las noticias respecto al contagio y a los fallecimientos. Tenemos 47 fallecidos hoy y se está cumpliendo lo que ha dicho el presidente. Cada 5 días se duplica el número de casos y de víctimas. El problema es que cuando termine esta cuarentena en 10 días más, tendremos probablemente 200 fallecidos.
Hay algunos países que no tomaron las medidas que tomó el Perú, duplican su número de víctimas cada 2 días o cada 3 días. Nosotros estamos duplicando cada 5 días, lo que hace, ¿no es cierto?, que haya una distancia, la verdad, importante en el número de personas, ¿no es cierto?, que están lamentablemente perdiendo la vida. Ahora, la capacidad, el número de ventiladores que tiene, lo hemos dicho siempre, el sistema de salud es limitado. El número importante es la cantidad de personas que se están atendiendo en cuidados intensivos y con respiración mecánica. Todavía el Ministerio de Salud aguanta, digamos, un poco más. Se está dando de alta, felizmente, a algunos pacientes más rápido que a otros. Pero ese es el número crítico. Y es probable que en 10 días lleguemos con una duplicación cada 5 días a 200 fallecidos, y a un número crítico en una situación de emergencia. Ahora, la idea de toda esta cuarentena es que en algún momento en los próximos días, esta duplicación cada 5 días baje, decaiga radicalmente. Con lo cual, no va a ser verdad, ¿cierto?, que después de la cuarentena, a los 5 días tengamos 400 casos, 10 días 800 fallecidos. Para lograr que eso ocurra, para lograr que la curva baje, para lograr que los fallecidos no se dupliquen cada 5 días, necesitas chancar la curva, esa curva que hay que aplanar. ¿Cómo se logra eso? Se logra con distancia social. En la medida en que se cumpla la distancia social, creo que es lo básico para entender que no hay posibilidad de contagio. Si no se acerca a otras personas, no se contagia. ¿Cómo hacemos para que los contagios no se dupliquen cada 5 días? No acercándonos. Reitero, gracias a que estamos en cuarentena, es cada 5 días. En los países donde esto se disparó, como en Estados Unidos, cada 2 días. Porque el contagio es muy veloz, lamentablemente, en esta enfermedad. Podemos salvar muchas vidas, como de hecho ya se han salvado en el Perú, si es que tomamos la distancia social. Por eso hay que insistir. Por ahora, 10 días más en casa, pero después de que todo esto termine, si no mantenemos la distancia unos de otros, nos vamos a contagiar. Y si no tenemos los síntomas, vamos a ser portadores asintomáticos de la enfermedad. Vamos a ir contagiando a gente que sí puede morir. Por eso es tan importante que cada uno tome conciencia de por qué estamos encerrados en las casas. No es para fastidiarnos, no es para que no nos enfermemos nosotros, es para que no contagiemos a otros. Hoy día la vida de todos depende de uno solo. En lo que ha pasado en Apurímac, lo contó ayer el presidente, Apurímac era una región libre de coronavirus. No tenían un solo caso reportado. Pero llega un caso importado, llega un chofer, un ayudante, transporte de carga, contagiados y contagian. Entonces, inmediatamente se expande la enfermedad. Entonces, hay que ser sumamente responsables. Reitero, se ha cumplido milimétricamente el contagio duplicado y los casos de fallecidos duplicados cada 5 días. Miren las curvas en todos los periódicos. Miren el número de fallecidos. Se duplica cada 5 días. Hace 5 días teníamos más o menos 20 fallecidos. Perdón, 25. Hace 5 días. Ahora estamos llegando casi a los 50. Entonces, esto es muy importante. Cuando estás abajo, es 1. 5 días después tienes 2. No es tan grave. El problema es que esos 2 se convierten en 4, ¿no es cierto?, en 8, en 16, en 32, en 64 y comienza a subir a toda velocidad. Estos números son gente que muere. Por eso es muy importante, de nuevo, que esa duplicación cada 5 días se corte. No es malo comparativamente con el resto del mundo que no tomó medidas que se duplique cada 5 días, pero podríamos hacerlo mejor si no hay contacto social. Corea del Sur lo ha hecho de manera estupenda, o sea que se puede hacer. Simple y llanamente no tener contacto físico con nadie, no se acerque a nadie, no toque a nadie y
no se acerque a nadie. 1,5 metros de distancia, 2 metros es lo ideal. Incluso si va a viajar en transporte público de pasajeros. La mascarilla ayuda, pero no sustituye la distancia social. Hay gente que cree que con la máscara ya está protegido y con eso basta. No basta. Ayuda, pero no basta. Tan importante como la mascarilla, que impide que te toques la cara con las manos, es la distancia social. Si no mantenemos distancia unos de otros, no va a haber forma de que esto baje. Entonces, en 10 días vamos a salir a la calle. Tenemos que llevar, digamos, como un mantra, repetir distancia social, distancia social, distancia social. No tocarnos los unos a los otros. Con toda la pena del mundo, pero es la única forma. Ahora, en una nota de esperanza, sí hay que decir que ayer hemos tenido muy buenas noticias. Un equipo en China, eso lo reporta Reuters, logró aislar los anticuerpos del virus, el linfocitos, de personas sanas, o sea, de personas que han superado ya la enfermedad y están sanas. El aislar estos linfocitos con anticuerpos es el primer paso para la cura. El equipo chino señala que podrían estar trabajando ya en una cura, un tratamiento, digamos, para mayo y una posible vacuna, claro, para meses después. Pero ya el hecho de que la ciencia esté avanzando tan rápido en una solución, significa que hay esperanza para todos. Pero sabemos que esa solución no va a estar mañana, ¿no es cierto? Entonces, mientras tanto, ¿qué hacer? Mientras tanto, luchar contra esta enfermedad distanciándonos los unos de los otros por un tiempo. La cura está en camino. Y además no es el único equipo en China, en el mundo entero. Están trabajando en 3 campos. Mejores métodos de diagnóstico y más rápidos, un tratamiento para las personas que estén muy enfermas y una vacuna para que la gente no se enferme. Y en esos 3 campos están avanzando a toda velocidad, porque normalmente una vacuna demora 18 meses en salir al mercado. Lo estamos viendo que los estados, el mundo entero, está absolutamente comprometido en hacer esto más rápido. Depende la recesión mundial, la sobrevivencia de miles de personas. Por lo tanto, sí creo que podemos tener buenas noticias muy pronto. Lo de ayer fue la mejor noticia que hemos tenido en mucho tiempo. Esta capacidad ya de aislar anticuerpos implica que tú eso ya lo puedes producir para poder hacer que ese anticuerpo ataque al virus, ¿cierto? Y meta, de alguna manera, lo aniquile. Ese tratamiento está en camino. Y de China viene la cura, bueno, de China vino la enfermedad, así que esperemos que estas noticias que son tan prometedoras nos ayuden. Obviamente esta no es la vacuna, ¿no? No es como noticias que teníamos al principio, que ya están haciendo la vacuna aquí y allá. No, significa que la ciencia tiene un camino. Donde hay un camino, o sea, hay la posibilidad de un tratamiento. Va a demorar, reitero, sí. ¿Cuánto tendremos que aguantar en el Perú? 4 meses, 6 meses, sí. Pero podemos hacerlo. Eso es lo importante. Lo que ha demostrado esta cuarentena es que podemos hacerlo. Se ha reducido, o sea, lo que decía el presidente de la República es que si no se hubieran tomado esta medida tendríamos 5.000 casos y probablemente ya tendríamos 500 muertos o 400 muertos. Al dilatar el tiempo del contagio, eso ha permitido a la salud pública peruana prepararse, a todos, en realidad, y bueno, preparar cosas, ¿no? Ahora, cuando salgamos de esta cuarentena van a haber muchos cambios importantes en la vida de las personas y creo que eso es algo con lo cual también nos tenemos que ir preparando. Van a haber cambios laborales, eso creo que es importante y la gente entiende, porque nadie es tonto acá, que hay sectores que han quedado muy golpeados. Básicamente todo lo que es turismo, golpe es brutal, no van a haber turistas, o sea, no viene nadie de un lado al otro. Transporte, pasajeros, terrestre o aéreo, sobre todo la aviación comercial, restaurantes, es un rubro muy golpeado, porque es un rubro que necesita la presencia física
de armas cargo en reducir las remuneraciones, reducir el costo de la planilla para que todos puedan salir adelante. ¿Por qué reduces el costo de la planilla? Porque no hay consumo. Si nadie te compra, ¿cómo pagas a tus proveedores y a tu planilla? Hay también una medida que se está utilizando, aún cuando el Ministerio de Trabajo no ha dicho nada al respecto, pero va a ser muy usada, que está en la ley, se llama la suspensión perfecta de labores. ¿Qué se dice perfecta? Es un término jurídico. Que yo no trabajo, tú no me pagas. Las dos cosas suceden, pero no pierdo el trabajo. Es decir, le doy al empleador 90 días para que se organice, se capitalice, se transforme, lo que sea necesario. Yo regreso a trabajar en 90 días. No pierdo mi trabajo, pero se lo guardan 90 días sin pagarme remuneración. Algunos empleadores lo que están haciendo es eso, pero dan una liberalidad para que pueda sobrevivir con comida sobre la mesa por 3 meses. Pero es una manera, digamos, de sacar adelante la empresa. Otras actividades se van a tener que liquidar. Y otras actividades se van a tener que adaptar. El caso de los restaurantes es un caso interesante. La gente no puede ir, pero los restaurantes sí pueden vender por delivery. Entonces ya no van a necesitar mozos, lo que necesitan son motociclistas. La transformación significa un cambio radical en todo el esquema del negocio. Necesitas más gente en la cocina, menos gente atendiendo. Entonces ese cambio no lo haces de un día para otro. Hay gente que se está adaptando a toda velocidad para que justamente el lunes que salimos ya de la cuarentena pueda atender por delivery lo que no va a poder atender en el restaurante. Entonces los cambios laborales para la vida de miles de peruanos van a ser muy, muy dramáticos y muy importantes. Pero tenemos que tener paciencia con esos cambios porque, claro, lo que el Estado no quiere es que al despedirse trabajadores, estos a su vez dejan de consumir, se deprima el consumo y entremos a una recesión mucho más profunda de la que ya está entrando el mundo entero. Por eso la inyección de liquidez en el sistema, crédito, subsidio a la planilla en los sueldos más bajos, etc. Hay que decir también que hay cambios muy importantes en la educación peruana. Ayer hemos conversado largo sobre esto, lo digital, lo virtual, la teleeducación, la educación a través de la radio y de la televisión. Es un reto gigantesco y lo estamos asumiendo más o menos a patadas porque no tenemos otra forma de sacarlo adelante. Hay alumnos que no están satisfechos, sobre todo universitarios, y tienen toda la razón de no estarlo, porque además enfrentan 3 problemas también complejos en casa. Lo primero, que no tengan conectividad, o que su conectividad sea mala, o que compartan la computadora, o que no tengan un plan de datos, o que, por ejemplo, no tengan un ambiente donde puedan concentrarse en sus clases, porque viven en un ambiente muy pequeño, porque hay otras actividades alrededor de ellos. Entonces, primero el entorno y su conectividad. Segundo, que los alumnos, sobre todo de universidades privadas de paga, están muy preocupados por la situación económica de sus padres. A su vez, están perdiendo parte de sus remuneraciones o perdiendo sus trabajos. A esos alumnos, creo yo, toda la universidad privada tendría que tener en la consideración de permitirles retirarse de los cursos sin costo hasta que esta situación no sea superada por sus padres. Creo que eso es una consideración, fundamental. Realmente el mismo estrés, la ansiedad y el estrés que todo esto genera en la salud de los alumnos, sobre todo de educación universitaria, creo que va a ser un tema también bien importante y de mucho cambio. En lo social, la distancia nos impone eliminar las reuniones familiares de nuestra vida durante muchos meses. Podemos vernos por Skype, nos podemos hablar por teléfono, nos podemos reunir por WhatsApp. Hay muchas formas digitales, pero no podemos de ninguna manera desconocer que el contagio se da por cercanía social. Y mientras la cercanía social se mantenga como el elemento clave para el contagio y no haya una cura o una vacuna, tenemos que evitar el contacto social. Entonces, en algunos países están prohibidas reuniones de más de 30 personas, en otros simplemente están prohibidas todas las reuniones sociales, ahora que estamos en estado de emergencia, pero en algún momento
van a tener que ser, digamos, discutidas. ¿Qué sucede? En sociedades como las nuestras, latinas, de familias extendidas, donde tenemos pues una reunión de familiar de 30 personas, que es lo normal, entonces, claro, esos son focos de contagio terribles, ¿no es cierto? Eso va a cambiar. También van a cambiar otras actividades sociales como los espectáculos, cines, partidos de fútbol, teatro, tales, conciertos, en fin, toda esta gama se va a ver profundamente afectada porque en algunos casos serán prohibidas, habrá un aforo, y en otros casos, lamentablemente, no podrán realizarse. Los partidos de fútbol tendrán que ser realizados a puerta cerrada. Y eso también involucra las actividades religiosas, procesiones, misas, en fin, todo lo que signifique reunión. ¿Eso altera la vida social? Por supuesto que altera nuestra vida social, la altera profundamente, porque somos sociales, somos seres sociales, pero no tenemos más remedio que entender que esa va a ser nuestra vida los próximos meses, para salir adelante. Reitero, más que la mascarilla, te da una falsa seguridad, la mejor mascarilla es la distancia humana. O sea, si alguien tose a tu lado con una mascarilla, tú tienes una mascarilla puesta, lo que esa persona tose cae en tu brazo, con tu mano tocas tu brazo, más tarde te pasas el brazo por la cara, ya te contagiaste, con mascarilla. Entonces, es muy importante la distancia. ¿Va a cambiar nuestra vida? Sí, va a cambiar mucho. Y nos va a dar esperanza, y hay esperanza, por supuesto. Ahora pasemos al tema de moda, que es la reforma de las AFPs que viene en todas las primeras planas. Hay que decir algo, el Congreso se dio cuenta de que no puede ser tan idiota y ha retrocedido en su propuesta. Entonces ya no se trata de beneficiar a los más ricos para que la inviertan en otra cosa, sino se trata de reducir el monto de lo que se puede retirar. Y están hablando ahora de alrededor de 12.000 soles, ya no del 25%. Entonces la propuesta del Ejecutivo, que ya se aprobó, que beneficia a 1.400.000 peruanos, son personas que aportaron seguramente unos cuantos meses en su vida y nunca más. Pasaron a la informalidad, se fueron, son independientes. Esas personas en realidad ni siquiera deberían estar en el sistema, porque que tienen en el sistema no les da para una pensión. Esas personas van a retirar sus 2.000 soles y ya salieron del sistema, porque querían estar ahí. Hay otro grupo que tiene un poquito más, que es un grupo grande también. Para esos, ya 12.000 soles. Parece más cercana a una posición realista. Ahora, hay que entender esto, que parece que mucha gente no lo entiende. Supongamos, Abel, que tú quieres vender tu casa. Tu casa ya te queda muy grande, vives solo, sí, ya me toca venderla. Tu casa vale hoy día, no sé, 500. Vale tu casa, una buena casa, bien situada, 500.000 soles. Pero sales a venderla hoy, en medio de esta pandemia, te ofrecen 100.000. ¿Tú qué haces? ¿La vendes? No, pues, dices, no, apuro no tengo, o sea, me aguanto, porque, o sea, esa plata no es para comer hoy día, ese es mi ahorro, es para comprarme otra cosa, me aguanto hasta que me la puedan cobrar, yo pueda conseguir por lo menos algo cercano a los 500.000 que yo espero. ¿Te das cuenta? Lo que le están pidiendo a la gente cuando le dicen que retire el 25% de su AFP es que venda su casa en 100.000 soles cuando vale 500.000. Es exactamente eso. O sea, así de ilusos son. Entonces le están diciendo, oye, tu fondo, el 25% de tu fondo, hoy retíralo al peor precio de mercado posible. ¿Quién puede hacer una estupidez? Pero como no le explican a mucha gente y la gente quiere tener la plata en efectivo en la mano, comete la estupidez de vender la casa en el peor momento en que la puedes vender. Solo venderías la casa en el peor momento posible si estás desesperado. Y las personas que aportan a AFPs regularmente, no estos que han aportado alguna vez en su vida 2.000 soles, efectivamente, ese millón de personas, ese 1.400.000 que lo retire, no tiene nada que hacer ahí. Los demás, los que tienen más dinero, lo que les estás diciendo es que vendan la casa cuando no necesitan venderla.
cual es un disparate. Ahora, el componente voluntario siempre ha estado ahí, pero el problema es que no le explicas a la gente lo que está haciendo. Y le estás obligando a quemar su fondo, a malbaratear su fondo en el peor momento del mercado. Y eso es atroz. Pero bueno, el otro problema es que el señor presidente de la República ayer dijo algo que creo que sí es bien importante. O sea, ¿por qué no vamos a una reforma integral del sistema de pensiones? Y es algo que todos hemos pedido por años. Reitero, el 2016-2017, el Ejecutivo, durante la época de Kuczynski, hizo un informe, hay un punto de partida muy, muy trabajado sobre cuáles eran los problemas, los cuellos de botella, las rentabilidades, la falta de competencia, el costo, etcétera, en el sistema de AFPs versus el sistema público, que también tiene problemas tan serios que hoy el MEF a la gente que aporta la ONP no le puede dar nada, porque ese aporte tiene la calidad de tributo y se necesita una ley para poder suspender ese aporte. Entonces, creo que lo que ha dicho el presidente es verdad, hay que ir a un sistema de reforma, pero no ahora. Ahora la casa se está incendiando, es salvar, hay muertos adentro, humo, no sé qué. Entonces aquí quiero salvar el espejo, porque es muy bonito, porque me lo regaló mi abuela, y porque es muy fino, y la casa está en medio de un incendio. Entonces, un momentito, vamos a hacer todo lo posible por salvar el espejo, pero ¿podemos apagar el incendio? Entonces, ese es el problema en este momento. Así es. 2 o 3 meses, encantado de la vida. Tú sabes, saber que yo tengo una posición absolutamente liberal, y es la posición que tienen muchos países sajones. Cada uno se construye su fondo como le da la gana. Entonces, a ti te gusta comprar inmuebles para tu vejez y alquilarlos, perfecto. A ti te gusta ir a un banco y pedir un plazo fijo, perfecto. Ya hay fondos de pensiones en todas partes del mundo voluntarios, planes de pensiones, donde incluso empleadores ponen una parte para incentivar el ahorro de sus trabajadores, pero todo eso es voluntario, absolutamente voluntario. No te descuentan nada y ya tú ves en tu vejez cómo te las arreglas. Mucha gente se opone a esa idea porque parte del principio de que la psicología humana nos lleva a inmediatez. Nosotros, como la fábula de la cigarra y la hormiga, ¿no es cierto? Hay muy poquitas hormigas y muchas cigarras. La mayoría de las hormigas van a trabajar muy duro en el invierno. La cigarra, ¿no es cierto?, la pasa muy bien todo el verano, y cuando llega el invierno tiene que comer. La hormiga no le va a prestar porque la hormiga guardó para ella. La psicología humana efectivamente nos lleva a pensar en el hoy y no en el mañana. Pero también hay que decirlo, es un tema debatible, la propuesta de las AFPs hoy no genera entusiasmo, no ha encantado a los aportantes. Ha habido además una promesa rota, si se quiere, ¿no? Era la de atar la rentabilidad de tu fondo a la rentabilidad de la empresa de la AFP. Lamentablemente esa promesa se rompió. Y han habido años donde la rentabilidad en la empresa AFP ha sido mucho mayor, pero muchísimo mayor, que la rentabilidad de tu fondo. Entonces, si tú dices que yo le encargo mi plata a alguien para que me la administre bien, y él gana un montón de plata, yo no, entonces no me la está administrando bien. Otros países atan, ¿no es cierto?, el éxito de la administración del fondo al éxito de la rentabilidad que obtienes. Entonces ahí sí, perdemos juntos, ganamos juntos. Pero lo que no puede suceder es que la parte más débil pierda siempre, que en este caso es el trabajador, y la parte más fuerte gane siempre. Esa promesa rota es atar las cosas. Pero yo sigo siendo liberal y creo que no deberían existir más de ahorro obligatorios, no voluntarios. Que cada uno responsablemente construya su destino de la forma en la que mejor quiere y puede. Rosa María. Creo que soy excesivamente liberal para el Perú. Rosa María,
Ya estamos en comunicación con el ex ministro de Economía, Alonso Segura, pero antes de que hables con él, por favor, me piden que hagamos un llamado. Tú sabes que todo Villa El Salvador nos está escuchando. Hay un club deportivo que va a donar 200 canastas y ha anunciado, y la gente está yendo en cantidades. Es un error, un error, por favor. Por favor, no vayan. No vayan, se van a contagiar. Una canastita de comida no les va a cambiar la vida. Además, es un club que va a dar 80 canastas. 200, dice, 200. 200, ya, serán 200 personas, van a ir 2000. Y ahí dice como 1800 personas. Es una todas barbaridad. apiñadas. Ya he dicho 100 veces a todas las personas de buena voluntad que quieren ayudar, que así no se ayuda en una pandemia. Al contrario, estás haciendo un daño. Así no se ayuda. Se ayuda haciendo un padrón previo, identificando a las familias previamente y dejando en el domicilio. Esa es la forma de ayudar. No se ayuda haciendo repartos en la calle. Por el amor de Dios, no lo hagan. Están haciendo un daño inmenso. Cuando no hay una pandemia ya es un caos. Ahora que hay una pandemia es un caos que mata. No hagan eso, por favor. A la gente de Villa El Salvador, olvídense de su vida, no vaya, no se aglomere. Probablemente, además, estas personas de buena voluntad, créanme, si fueran responsables, agarrarían sus cosas y se retirarían inmediatamente. Por eso es que Monseñor Castillo, en la diócesis de Lima, estableció que las donaciones se hacían exclusivamente a través de Cáritas, no a través de las parroquias, para que no suceda esto. Salvo que fueran casos ya previamente empadronados, donde la ayuda llega con voluntarios al domicilio, perfectamente identificados, pero no de una manera abierta y masiva. Esto es un error garrafal. Reitero, no se está ayudando en nada. Por repartir 200 canastas puedes tener 2000 contagiados de coronavirus en un acto. Es una irresponsabilidad, absoluta irresponsabilidad. Bien, pero ahora, muy bien. Ahora sí. Vamos con nuestra entrevista, o que prefieren hacer una pausa primero, Abel. Ya está esperando acá el exministro. Te escucha, Rosa María. Creo que hemos perdido a Abel en el camino. Debe estar tratando de comunicarse con... No, ya estamos comunicados con el exministro. Rosa María te está escuchando. Adelante. Sí. ¿Aló? Escucho un poco lejos, a ver si lo puedes acercar más al... Ahí estamos bien ya. Ya, ahora sí. Con el ministro Alonso Segura. Aló, Rosa María. Hola, ¿cómo está? Muy bien. Queríamos conversar un poco sobre el futuro, sobre lo que va a significar esto en términos de recesión, para que la gente pueda entender qué cosa es una recesión mundial, además, y cómo esta va a afectar duramente al Perú. Sí, Rosa María, ¿cómo estás? Escuché solo en parte tu pregunta, pero creo que me refiero a qué significa una recesión, ¿no? Exacto. Es algo que probablemente los peruanos, la gran mayoría de los peruanos, no han vivido. Los últimos años de recesión significativa. ¿Qué significa recesión? Significa una caída en el nivel de actividad económica, en la economía, y ello a su vez trae como consecuencia caída en oportunidades laborales. Usualmente hay despidos, o para aquellos que usualmente tienen ingresos, digamos, en el día a día, es más difícil poder lograr sus ingresos, ¿no? No lo hemos vivido en la magnitud que vamos a tener ahora desde los años 80. Las dos terceras partes de la población probablemente no habían nacido en aquel momento. Y es fruto pues de este choque global sincronizado, ¿no? Aunque todas las economías están, o casi todas están prácticamente paralizando, ¿no? No es un tema, hay que prepararse, no es un tema de 2 semanas más, no es que si es que se reabren actividades gradualmente a partir del 13 de abril y ya las cosas se normalizan. Va a ser un año bastante difícil. Las políticas económicas van a tratar de paliar estos efectos. Ya se ha visto algunas medidas, como los bonos distribuidos a prácticamente la mitad de las familias urbanas, y otras medidas, ¿no? Como retiro para aquellos que son formales en la parte de su fondo FTS o AFP, los créditos para MIPES con garantía pública y en general para gran parte del sector empresarial, que son medidas de liquidez, y va a venir otro grupo de medidas en los siguientes meses.
supongamos que en 6 meses se consiguiera una cura para esta enfermedad, o una vacuna, o alguna forma en la cual se garantice que no va a morir más gente, salvo marginalmente, por cierto, ¿qué esperanza tenemos en el rebote? ¿O eso va a demorar mucho más que la pandemia? Es muy difícil decirlo. Quisiera regresar al primer punto que mencionaste sobre la salida de gente masivamente a buscar canasta. Hay dos formas como esto va a golpear a la economía, pero obviamente la salud de los peruanos también. La primera es a través de lo que ocurra afuera, ¿no es cierto? Pero la segunda es a través de lo que ocurra dentro de nuestro propio país. Entonces, si los peruanos no acatamos estas medidas de restricción y las que pudiesen venir de circulación, cuarentenas en los próximos meses, lo que va a ocurrir es que no se va a poder controlar la ola de contagios y va a tener que repetirse este tipo de paralizaciones, que son un golpe directo a la economía. Ya no por importación de menor demanda externa, menores precios de materias primas o lo que fuera, menor inversión extranjera, sino porque tenemos que paralizar la economía y dejar que sobre todo el mundo esté en sus casas. Por eso es fundamental que se acaten esas restricciones cuando sea que estén impuestas, ¿no? Ahora, esto en realidad, Rosa María, desde un punto de vista, digamos, de salud pública o médico, nadie sabe realmente cómo lidiar con esto. Se va a solucionar definitivamente el día que haya una vacuna, pero nadie sabe cuándo va a haber una vacuna. Los médicos, digamos, especialistas en esto dicen que usualmente tarda 1 año, 1 año y medio. Ojalá sea más rápido, aunque sea un tratamiento eficaz. Por eso es que digo que tenemos que asumir que el año va a ser complicado, en que quizás tenga que haber medidas de extensión de cuarentenas o repetición de cuarentenas más adelante en el año, aunque sea parciales, y eso afecta en la capacidad de generar ingresos de las personas y de las empresas. Y eso es obviamente muy duro para la economía, pero primero está la salud de la gente. ¿Cómo será la salida? Depende cómo y cuándo. En parte el cuándo depende de que haya finalmente una solución médica. El cómo va a depender de cuando finalmente se logre encontrar estas vacunas, tratamientos, se controle la propagación definitivamente de este virus, qué tan afectado está nuestro mercado laboral, nuestro aparato productivo, nuestro tejido empresarial. Pongo 2 ejemplos extremos. Hoy día ha salido en Estados Unidos la cifra de, ahí hay un seguro de desempleo, las personas que tienen la mayor parte del empleo ya es formal, que tienen un empleo, cuando lo pierden tienen derecho a pedir temporalmente recibir una fracción de su ingreso desde el gobierno por las contribuciones que hicieron para ese seguro de desempleo. Hoy día salieron las cifras en Estados Unidos, 6.6 millones de personas desempleadas. Probablemente a la gente no le suene la cifra absoluta, pero para que se tenga una idea, esto es, y recién empieza, 10 veces lo que hubo en el pico de la crisis financiera hace 10 años. 10 veces. Es algo nunca antes visto. ¿Sí? Entonces es un sistema en el cual hay despidos automáticos y básicamente un seguro que te cubre una parte, pero la gente después tiene que buscar trabajo en las compañías, tiene que ver si comienzan a recontratar. Del otro lado tenemos el modelo europeo, que es bastante más protector, que está tratando Francia, Inglaterra, Dinamarca, es decir, Alemania. Yo cubro gran parte del sueldo de los trabajadores formales para que no los despidan. El tema en el Perú es que tenemos una polarización de alternativas laborales. 70% viven en absoluta informalidad sin ningún tipo de protección y el 30% en un esquema bastante rígido que no permite ajustes tampoco para que las compañías puedan sobrevivir. Acá la clave es tratar de mantener la mayor cantidad de ingresos y de puestos de trabajo posibles, pero considerando que eso implica que empresas también puedan ajustarse para que no quiebren. Una empresa que quiebra despide a todos, incumple con toda su cadena de proveedores, acreedores. Una empresa que se achica temporalmente sigue operando y cuando la recuperación llega, digamos, cuando se pasa este problema, puede comenzar a producir más rápidamente. Entonces, parte de lo que preguntas de cómo va a venir la recuperación va a depender de qué tanto se logra mantener operativo nuestro aparato empresarial, productivo y nuestro mercado laboral, ¿no? Así es. Lo que sucede, además, sin embargo, es que hay trabajadores que parecen no estar entendiendo, los trabajadores formales, ¿no? O sea, se les está pidiendo en algunos casos la reducción del sueldo. En otros, la suspensión perfecta de labores por 90 días. No pierden su trabajo, pero dicen, mira, no tengo cómo pagarte.
regresamos, la ley lo permite además, y obviamente hay actividades que se van a liquidar y hay actividades que se tienen que adaptar, o sea, un cambio en la tarea de ese trabajador. Lo que pasa es que, claro, como dices, no todo el mundo lo está tomando así, y el sistema que tenemos formal es bastante rígido. El problema, Rosa María, es que para muchos esto es como que una batalla, una guerra entre la empresa y el trabajador. Al igual que los trabajadores que les han dicho quédate en tu casa, a las empresas les han dicho no puedes operar, no tienen ingresos y no tienen una caja o recursos infinitos, no ilimitados. Entonces, por eso decía, acá se tiene que entender que se tiene que activar, y hay un rol para el gobierno también. El gobierno tiene que clarificar los mecanismos que existen en la legislación, pero rara vez se permite que se apliquen, como dices, reducciones salariales, suspensión perfecta, inclusive despidos colectivos por fuerza mayor o razones económicas. Y acá no estoy, pidiendo que se haga eso. Lo que estoy diciendo es que hay situaciones en que es evidente que las empresas van a quebrar. En ciertas circunstancias puede ser mejor que haya una suspensión y decir 3 meses no te puedo pagar el sueldo o te puedo pagar una parte de tu sueldo, para evitar que la empresa quiebre y te vas a la calle. Y incumplo con toda la cadena de proveedores, y entonces las otras empresas a las cuales les debo también tienen que hacer lo mismo. Entonces, pero ahí hay un balance fino. El rol del Estado, por otro lado, está no solo en arbitrar ahí, en tratar de encontrar un balance en la aplicación de estas figuras, y si es que hay algún vacío, alguna clarificación necesaria que requiere una norma con un rango de ley, sea decreto de urgencia, sea algún decreto supremo, darla para permitir que haya claridad en términos de los procedimientos, tanto para la empresa como para los trabajadores, ¿no? Y por otro lado, en ver hasta dónde le dan la espalda para poder tratar de mitigar en aquellos que no que pierdan su fuente de ingresos o que pierdan su puesto de trabajo, cómo lo mitigan para que tengan alguna fuente de ingreso, o si hay incentivos a las empresas para que no despidan. Hay distintos mecanismos, pero al final no hay soluciones perfectas. Es una situación difícil, pero los problemas, Rosa María, no se solucionan solos. Hasta el momento, razonablemente bien, yo creo que bastante bien en muchos casos, discrepo con otras medidas que se han adoptado desde las autoridades económicas del país, Ministerio de Economía, Banco Central, etcétera, pero creo que bastante bien, como dice, discrepo algunas, pero en general bien, pero son medidas de liquidez todavía, son simplemente como un inyecto, y de alguna manera tratar de repartir plata puede ser, es necesario, pero también es popular. Lo que viene ahora, y ya empezaron empresas a forzosamente hacer suspensión perfecta de contratos. ¿Qué significa? Le dicen a los trabajadores unilateralmente 3 meses o el tiempo que fuera no te puedo pagar, entro en paralización de operaciones, ¿no? Entonces, ahora las medidas que vienen son algunas más difíciles o hasta más controversiales, más polémicas, porque la caja pública tampoco es infinita. Entonces, esa parte no la han visto hasta ahora, pero ya deberían haberla visto, porque esta es una crisis, digamos, que entró de manera virulenta, ¿no? Y ya está ocurriendo. Obviamente en el mercado informal es inmediato, y en el mercado formal también ya está ocurriendo. No tienen 2 o 3 meses para plantear alternativas, diría que no tienen 2 o 3 días tampoco, ya deberían haber ido pensando qué hacer, ¿no? Y como dije, es cómo encuentras ese balance fino para mantenerlo al máximo posible tu aparato empresarial, digamos, productivo, en semicoma, algunos casos, operando a baja capacidad en otros, pero que pueda reengancharse rápido, y cómo encuentras mecanismos para mitigar en las familias que vean sus ingresos descender de manera importante, ¿no? Mientras tanto, tenemos un Congreso, bastante populista, que decidió vender la casa en el peor momento del mercado, ¿no? O sea, yo digo, tienes que estar loco para rematarte el 25% de tu fondo, cuando tu fondo vale mucho menos de lo que va a valer dentro de un año. Pero así se les ha ocurrido a los señores congresistas. Parece que ya retrocedieron un poco y ahora están hablando de un monto de 12.000 soles, ya no del 25% del fondo. Pero el presidente ha llamado efectivamente a una reforma integral de las AFPs. Se ha avanzado algunos documentos sobre esto, pero hasta ahora no se enfrenta el problema de fondo, que es si queremos o no queremos tener un sistema previsional. En otros países es voluntario. En general ahí, solo con respecto a tu último comentario, Rosa María, los sistemas de pensiones en la gran mayoría del mundo son obligatorios. Puede haber adicionalmente sistemas voluntarios. ¿Pero por qué son obligatorios? Básicamente por 2 razones que se retroalimentan. La primera es que, y como es natural,
un sesgo a privilegiar el presente. Si tú me dices qué prefieres, 1.000 soles hoy o 1.000 soles en 30 años, te voy a decir 1.000 soles hoy, ¿ok? Y por eso es que las personas, si tú no las obligas a ahorrar para su vejez, voluntariamente, en la gran mayoría de casos está demostrado, no lo van a hacer. Y lo que va a ocurrir, y viene el segundo punto, que cuando lleguen a la vejez, todos nos creemos probablemente que vamos a aumentar nuestro nivel de ingresos en nuestra época más productiva de la vida, lo vamos a meterle siempre y vamos a ser así de prósperos. Pero lo que se ve y uno se da cuenta tarde es que al final hay imprevistos en la vida de uno, comienzan a verle también como gigantes y además comienzan a caer los ingresos en cierta etapa de la vida laboral, ¿no? Y se dan cuenta la gran mayoría de gente que si no ahorraron para la vejez, van a pasar una vejez muy dura, ¿no? Por eso es que son obligatorios. ¿Y qué ocurre en esas circunstancias? Una combinación de dos situaciones que no son buenas. Gente que sufre mucho en la vejez porque no tiene ni siquiera para sus gastos médicos, que además suben mucho en la vejez y no tiene para cubrir, digamos, sus gastos básicos. Y un Estado que tiene que tratar de cubrirlos, dependiendo pues de nosotros, de todos nosotros, pero que tampoco, y menos en un país como el Perú, tiene la espalda como para poder dar una red de protección a todos los que lo tienen. Hace algunos años se lanzó Pensión 65, que fue un esfuerzo, una pensión no contributiva para gente de indigencia, y hay otros regímenes también que son parcialmente subsidiados públicos, pero es difícil tener una capacidad de poder proteger a todos. Por eso es que es importante que la gente durante su vida laboral activa ahorre para la vejez en el mecanismo que se quiera, sistema público, sistema privado, ajustes, etcétera. Esa es la discusión que es muy difícil tener en el Perú. Claro, porque fíjate, lo que pasa es lo siguiente: la mayoría de gente que está en el sistema informal, el 70% del Perú, no tiene ningún régimen previsional. ¿Quién se ocupa en su vejez? Su familia. Su familia es su ahorro. La casa que compró y que construyó con sus manos, ese es su ahorro. Entonces, esta discusión le es completamente ajena, porque el 70% del país no va a tener ninguna pensión y no es verdad que el Estado se ocupe de ellos, porque nunca se ha ocupado de ellos. Pensión 65 es un programa muy reciente del gobierno de Humala y atiende a muy pocas personas en un universo total de ancianos. Entonces, la gente te dice, oye, ¿no sería mejor que cada uno ahorre si ya el 70% lo está haciendo por su cuenta? En realidad no, lo deseable no es tan pequeño, pero ciertamente hay un gran porcentaje de la población que no tiene acceso a pensión. El tema es, el Estado debería hacer, pero no es que el Estado debería encargarse con los recursos fiscales de cubrir a todo el mundo. Debería encontrarse mecanismos para que todos contribuyan. Y aquellos que no logren una pensión razonable o digna, bueno, en ese caso, que haya algún mecanismo redistributivo, solidario, para que del Estado, o sea, de un fondo común, para que se ayude a cubrir esa pensión. Hoy día eso existe básicamente en Pensión 65 y algunos regímenes públicos que están desbalanceados y que se tienen que dictar plata, ¿no? Pero la aspiración no es, Rosa María, decir dejemos a todos sin pensión o la mayoría. En la gran falacia de toda esta discusión, ciertamente hay muchas cosas que cambiar en el sistema privado de pensiones, pero no, el problema no es en el sistema privado de pensiones, el problema es el sistema de pensiones en sentido amplio en el Perú, no es el sistema privado de pensiones. Hay ajustes, hay que hacer seguramente, en el sistema público también, pero el gran problema es la baja cobertura de pensiones en el Perú. ¿Qué significa? Que la gran mayoría no contribuye, pero tampoco pues tiene derecho a una pensión. Ese es el gran dilema. Lamentablemente, cada vez que hay alguna discusión de temas de pensiones, el tema se politiza. Cuando se creó al inicio del gobierno Humala la Pensión 65 y poco después se hizo subasta en régimen de privado de pensiones, que daba a SPN para reducir los costos, los concursos, las subastas para los afiliados que bajaron comisiones de manera importante. También se intentó desplegar pensiones para independientes, eso se cayó por marchas y por oposición. Cierto que creo que pudo ser diseñado mejor, pero entonces no se pudo expandir cobertura. Después, cuando yo ya era ministro, por ejemplo, lo único que quería el Congreso era el 95.5, no podías plantear una discusión de pensiones en un Congreso así, y finalmente aprobaron su famoso 95.5 retiro, que es terrible, porque termina dejando a mucha gente sin pensión, arriesgando a que su fondo lo pongan en algún tipo de negocio, lo que fuera, lo pierdan, y los siguientes 20 años no tengan de dónde vivir, o 15 años que es la expectativa de vida después del retiro. Pero entonces no debería, es muy complicado encontrar condiciones en Perú. Desde un punto de vista muy liberal, ¿ese no es el riesgo que cada persona debería asumir por sí mismo? O sea, no estamos hablando de niños, estamos hablando de adultos responsables. Cada uno debería ver por sí mismo.
En realidad, Rosa María, eso no ocurre en ningún lado. Por eso es que siempre hay mecanismos de pensión, sean de capitalización individual, sean lo que se llama fondo reparto, como la OMP, que es beneficio definido, que no hay una relación directa entre lo que aportas y lo que recibes, etcétera, etcétera, que hay subsidios cruzados adentro. Siempre hay los mecanismos contributivos. La parte más fuerte es la parte obligatoria, ¿no? Hay esquemas en que tienes un primer pilar o un pilar cero, se dice que es universal, que todo el mundo tiene derecho a una pensión. En el Perú no existe eso, pero lo que se creó fue pensión 65, no contributiva también, pero para un segmento de población en situación de pobreza, ¿de acuerdo? Pero después hay un segmento más arriba de eso que no tiene nada. La pregunta es cómo migras a un esquema de este tipo, cómo lo puedes financiar y cómo evitas también que gente que puede contribuir no contribuya, porque tampoco se trata de que algunos, digamos, le hagan el avión al Estado y al resto de la sociedad, ¿no? Al resto del país. Entonces, es una discusión, pero el problema es que es una discusión complicada y congreso tras congreso la posición en términos de regímenes pensionarios es absolutamente populista. Lo estamos viviendo nuevamente. En mi época, como decía, es como planteé una reforma de pensiones con lo que pasó hace año y medio y con la discusión de que quieren liberar el 95.5 el fondo. Era como relativo el tema y finalmente lo hicieron. Ahora nuevamente estamos viendo, el gobierno está preparando una reforma de nuevo más integral, se viene trabajando hace tiempo, y el Congreso sale con esto de retiro de 25, que como dices han reducido, pero igual no lo anclan a nada, es como que lanzan números por lanzar. Entonces ahora deciden que la gente retire 3 UITs, 12.000 y pico soles, pero porque sí, porque se les ocurrió. No miden los impactos que puede tener eso en los propios afiliados, en otros afiliados por lo que retiran a pérdida, o cómo golpea eso al fondo que les queda, al otro 75, o cómo afecta al resto que están en el sistema de pensiones, o cómo afecta a todo el mercado de capitales peruano. Entonces, porque hay efectos, digamos, rebote de eso. Entonces, esas discusiones, si no me voy a cansar de decirlas, tiene que liderarlas entidades técnicas, Superintendencia de Bancos, Ministerio de Economía, etcétera. No son temas sencillos, no hay fórmulas mágicas. Por eso tienen que ser planteamientos que requieran bastante análisis y bastante discusión amplia. No se pueden meter al caballazo en una semana porque un grupo de congresistas lo decidió. Es muy delicado. El daño que se le puede hacer a los afiliados, al sistema de pensiones del Perú es muy alto. Entonces, ojalá escuchen al gobierno y digan, hagamos una pausa y retomemos esta discusión de manera responsable. En 3 meses creo que dijo el presidente, y que quede claro también que no es un tema de que vamos contra un sector u otro, es un esquema integral. Hay muchas falencias en el sistema de pensiones en el Perú, AFP, sistema público, pero sobre todo todos los que no tienen pensión, que son la mayoría. Así es. Bueno, muy bien, muchas gracias Alonso Segura por estar esta mañana con nosotros. Espero que algún día, que no sea muy lejano, podamos estar nuevamente ya juntos con la distancia social requerida, pero en la cabina. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. Gracias. Y Abel, ahora sí bien, creo que tenemos sí, que hacer una gracias pausa, al ministro. ¿no? Sí, nos vamos a la pausa, Rosa María. Agradecemos al exministro Alonso Segura y retornamos en breve. Me informan que ya en Villa El Salvador llegó la policía y que ya está retirando a las personas porque se había armado un conglomerado humano muy grande. Muy grande. Gracias a Dios que llegó la policía, porque realmente en esas oportunidades son absolutamente necesarios para dispersar a la gente, porque de verdad, hay que decírselo, que están jugándose la vida, no deben hacer eso, y a las personas, como reitero, con toda buena voluntad quieren ayudar, es la peor forma de ayudar. Si se va a ayudar a familias, se tiene que empadronar primero, censar primero, tener los nombres y las direcciones exactas, el número de miembros de la familia, etcétera, armar la canasta y ahí la entrega. Si no, la ayuda no llega ni siquiera a donde tiene que llegar y generas una situación como la que estamos viendo. Bien, Rosa María, pero ¿sabes qué? Ya que estamos hablando de Villa El Salvador, permítanme saludar al padre Cristóbal. Sí, te escuché, lo han hecho obispo de Chulucana. Sí, y él es el que nos da hospedaje de la FM en su parroquia, así que es una persona muy relacionada con nosotros. Y bueno, es una magnífica noticia, pero sobre todo, bueno, agradecer que el Papa lo haya designado obispo en reconocimiento, obviamente, a mucho tiempo de trabajo parroquial, ¿no? Que es muy importante para la iglesia. Así es. Pausa, Rosa María, y volvemos. Pausa y regresamos en un instante. Vamos por agua. Regresamos.
de comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amables oyentes, apoyemos a Radio Santa Rosa en su sostenimiento y mantenimiento de sus equipos de transmisión, ya que es nuestro deseo seguir ofreciéndoles nuestra variada y amena programación. Principalmente el rezo del Santo Rosario, entre otros programas religiosos. Sus donaciones a la cuenta del Banco de Crédito, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Radio Santa Rosa. Cuenta soles, número 193 22 00 35 30 87. Cuenta dólares 193 219 565 1101. De ustedes depende que Radio Santa Rosa siga siempre cumpliendo su gran papel evangelizador. Dios bendiga su buen corazón. Cuaresma, camino a la Pascua. La Cuaresma tiene 6 domingos, incluido el Domingo de Ramos, en cuyas lecturas los temas de la conversión, el pecado, la penitencia y el perdón son dominantes. No es un tiempo triste, sino más bien meditativo y recogido. Es por excelencia el tiempo de conversión y penitencia del año litúrgico. Cuaresma, camino a la Pascua. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; en Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También se une Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; y La Decana. Ancash, Radio Moro; Huancay, Radio Cumbres; Tipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Apumaque Estéreo; AM Tagua nos pone en todo el país y también en el mundo, la página web de Radio Santa Rosa y también los aplicativos móviles. Nos alegra, ¿verdad? Muchísimas gracias a nuestros oyentes que nos van informando y nos van diciendo qué va pasando en Villa El Salvador, y porque no podemos estar en un conglomerado humano. Por favor, por una bolsa, yo sé que hay de mucha necesidad en este momento, pero primero es la vida, Rosa María, ¿estamos? Sí, estamos en comunicación. Un minuto, me dicen. Un minuto. Sí, bueno. Y también, como dije al cerrar la primera parte, nuestras felicitaciones al padre Cristóbal Mejía por esto. ¿Ya estamos con Rosa María? ¿Sí? Sí, acá estoy. Ahí estás. Me decían que no estabas. La ventaja de transmitir desde casa, tienes el agua al lado. Muy bien. Interesante la conversación con el ex ministro Alonso Segura. Esto plantea, como imaginarán, muchas discusiones y mucho debate. El tema del sistema pensionario de un país es un tema que implica llamar a los mejores técnicos, como para el coronavirus. El ministro de Salud ha llamado a los mejores científicos del país, a los mejores epidemiólogos, ha hecho una reunión con ellos, están en permanente contacto. De igual manera, con un tema tan complejo como el sistema pensionario, yo creo que la ministra de Economía tiene que llamar a los exministros, a gente que realmente tiene capacidades en esta materia, a una discusión muy profunda, ¿no? Porque partimos del dato de la realidad. El 70% de los peruanos no tienen un fondo de pensiones.
ni chiquito ni grande, simplemente no existe su fondo de pensiones. Y el otro 30% tienen seguramente fondos diminutos, como estamos viendo ahora, y fondos que subsidia el Estado. Entonces, hay un grupo que gana bien, digamos, en la pirámide laboral, que no son más del 10% de los trabajadores, que sí, les conviene mucho tener un sistema que incluso les pueda redituar bien, pero para la gran mayoría de peruanos no es la respuesta porque sus salarios son muy pequeños. Entonces, hay que discutir nuevamente dónde poner el acento. Y reitero, un sistema voluntario tendría que ser tal vez la solución. Pero en fin, el ministro cree que no, y como te digo, ha apelado a los argumentos que yo he explicado, la psicología humana, no somos capaces de prever el futuro, pensamos solo en el presente, entonces pasa de esa manera. No sé si hay preguntas del público, porque siempre a esta hora comienzan a llegar muchas, así que sería bueno absolverlas antes de despedirnos. Así es. Bueno, hay un llamado acá, uno de nuestros oyentes, Fabián, me dice: Abel, no solamente el reparto es en Villa El Salvador, sino en varios distritos hay conglomerados de donaciones de víveres. Hacemos una invocación nuevamente a que no vayan a estos conglomerados porque se pueden enfermar. Claro, y a las personas, reitero, acá se junta el hambre pues con la necesidad, ¿no? Entonces, efectivamente, hay gente que tiene necesidad y está muy bien que se les quiera ayudar, no hay que condenar la solidaridad, por el contrario, pero hay formas de hacer las cosas. Mira, acá en mi parroquia, que se ayuda mucho, cuando se hacen canastas, colaboras con una canasta, te entregan una lista con un nombre, una familia, una dirección, o sea, ya tienen empadronados a las familias beneficiarias, porque además eso implica un trabajo previo de una asistenta social, un trabajador social, que ha ido a verificar las condiciones de la ayuda. ¿Te das cuenta? Entonces tú no puedes aventar pan después en una plaza, ¿te das cuenta? Porque va a salir todo el barrio a recogerlos. Entonces tienes que tener un sentido de organización. Hasta para la caridad hay que ser organizados. Entonces, justamente además, en estas circunstancias, no podemos admitir el caos, porque el caos trae enfermedad. Ese es el problema grave que tienen que entender. La distancia social que no vemos en los mercados es lo que está generando la enfermedad. Y tenemos que tener distancia social. Eso, miren, mínimo es 1 metro, pero mejor 2 metros para estar tranquilos, digamos. Entonces, yo ayer por primera vez, en 17 días, he visto cara a cara a un ser humano que no sea miembro de mi familia. Cara a cara, ¿no? La he visto mucho, a ti te escucho por teléfono, y hemos estado todo el tiempo a 2 metros. Era un técnico que venía a hacer una reparación en la casa. Pero mínimo 2 metros o más, en todo momento, y todos con máscara. Entonces, la máscara ayuda, sí, pero es una falsa seguridad y crees que la máscara basta. La máscara obliga a la distancia social y a lavarte las manos, las dos cosas. Hay gente que cree que se pone máscara y ya no se tiene que lavar las manos. Al contrario, no son medidas aisladas. O te lavas las manos, o te pones máscara, o distancia social. No, son concurrentes, hay que hacerlo a la vez. La máscara, lavarte las manos, distancia social. Entonces, así vamos a podernos curar. Pero si tú comienzas a regalar comida en una plaza y todo el barrio se pasa la voz y comienza la gente a correr hacia el lugar donde está haciéndose el reparto, probablemente con las manos sucias, probablemente sin máscara, probablemente sin ninguna distancia social, eso es un caldo de cultivo para que de mañana de ahí salga la expansión del contagio. Exactamente de ahí. Miren lo que estamos viendo en España. O sea, Raúl Tola lo contó acá la semana pasada con lujo de detalles. El 8 de marzo en España se permitieron más de 4.000 partidos de fútbol a nivel nacional. Se permitió una marcha de las mujeres de más de 100.000 personas. Se permitió 2 partidos a estadio lleno de la Liga Española. Se permitió
Otra movilización política que congregó un número gigantesco de gente. ¿Cuál es el resultado? Estamos ya hablando de miles de muertos. O sea, 8 de marzo y estamos 2 de abril. Miles de muertos en menos de un mes. Entonces, tienen que ser muy conscientes. Ya el presidente no sabe qué hacer a la hora del almuerzo para explicarle a la gente que no salga. Está jugándose la vida. Entonces, los que entienden las instrucciones se van a salvar. Los que no entiendan las instrucciones o entendiéndolas no las siguen, no se van a salvar. O sea, ¿cuántas veces hay que repetirlo? En estas horas, yo creo que ya con los toques de queda más severos, la gente por lo menos está entendiendo la gravedad del asunto y conforme vean la acumulación de fallecidos, les digo, en 5 días vamos a tener 100 fallecidos. Hasta que no se achate la curva, que se ha achatado en el sentido de que no tenemos los fallecidos duplicados cada 2 días, como tienen los países que no han tomado medidas. Pero en la medida en que esto no baje hasta un número de fallecidos muy pequeñito, no podemos cantar victoria. Lo que decía el señor Segura hace un instante es verdad. Yo temo que nos vuelvan a mandar a cuarentena. Y si nos vuelven a mandar a cuarentena, eso cuesta, no lo dijo él, pero de otras entrevistas, cuesta entre 300 y 400 millones de dólares al día en dejar de producir. Todo el país para y hay que dejar de producir. Se producen solamente las cosas para sobrevivir, nada más. Entonces, es absolutamente necesaria la distancia social. Cuando se entiende el problema y se entiende la solución del problema y se cumple con la solución del problema, salimos del problema. Pero parece que no se entendiera, ¿no? Hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo una y otra vez. Rosa María, nos acaba de llamar un oyente, un señor que tiene fibrosis quística, y no ha recibido el bono de 380 y actualmente está sin trabajo. Nos dice, ¿dónde podría acudir o llamar para que lo ayuden? Mira, no lo sé. Me encantaría ayudarlo, pero no lo sé. La señora ministra ha indicado que han utilizado los mapas de pobreza que ellos ya tienen en el MIDIS. Yo creo que deberían abrir de alguna manera estos mapas de pobreza a personas, a casos como este, no detectados en ese mapeo de pobreza, para poder llegar un poquito más allá, ¿cierto? Se supone que estas personas podrían recibir la famosa canasta, pero es una canasta de alimentos que van a repartir las municipalidades a personas que justamente no estén dentro del bono o que estando dentro del bono están en una situación mucho más extrema. Pero no hay una respuesta para el señor que nos llama, como no la hay para miles de peruanos que dicen, a mí no me ha tocado nada y no tengo trabajo. Me cuentan que acá, por ejemplo, el municipio de Breña está empadronando en páginas de la municipalidad y están apelando a que la gente diga la verdad, ¿no? Porque de verdad hay gente muy pobre. Hay una verificación, o sea, la gente tiene que decirte la verdad, pero por lo menos aleatoriamente tienes que hacer un control. O sea, de 5 que se inscriben, uno vas y revisas la casa, pues, ¿no? Y le echas una mirada y dices, oiga, señor, acá, ¿dónde están los pobres, no? Porque ustedes viven muy bien, ¿no? Entonces, sí, creo que la municipalidad conoce bien sus calles, esa es la ventaja. Conoce sus calles, conoce sus barrios, incluso conoce a su gente, cuando el alcalde es de ahí y los conoce bien, quien le permite saber realmente, o sea, quién se está colando y quién no, ¿no? Están sugiriendo que tal vez las parroquias que conocen Las parroquias están trabajando con sus empadronados de siempre. O sea, hay muchas parroquias que sostienen a familias empadronadas, no ahora, siempre. O sea, una madre soltera con 3 niños, que ya recibe estas ayudas y que las recibe tal vez por Cáritas también, en un comedor, etcétera. Entonces sí se está trabajando a nivel de iglesia, pero en la diócesis de Lima lo que se ha pedido es que cualquier colecta de víveres o dinero se haga directamente a través de Cáritas, porque Cáritas ya tiene el empadronamiento y la logística para hacer la distribución, y muchísimos años de experiencia en eso. Tiene el saber cómo, el know-how. Entonces, creo que sí lo está haciendo, así que la gente tranquila, porque la iglesia no ha abandonado los suyos, estoy segura.
Pero claro, no puedes abrir la puerta de la iglesia, permitir que se amontone gente en la parroquia a recibir algo, porque es exactamente lo que no se quiere. Acá se trabaja con voluntariado y se va casa por casa. Esa es la forma de trabajar. Nos dicen que la línea 101 ayuda a personas vulnerables. Quizá este señor pueda llamar a esta línea. Puede llamar a esa al línea 101. 101, pero digamos, no le garantizo que eso le va a dar un bono. La cuenta, no me gusta vender falsas expectativas. Puede llamar ahí lo pueden orientar. Pero exactamente si le van a dar el bono o no lo podría saber. Uh-huh. La gente pregunta, la gente que vive en el extranjero nos está escribiendo, dice, ¿cómo podríamos ayudar desde el extranjero? Bueno, hay muchas formas, ¿no? El Banco de Crédito ha abierto una cuenta donde ellos han puesto 100 millones por delante y mucha otra gente se ha sumado de sus propios clientes. La iglesia, a través de Cáritas, entran a la página web de Cáritas, van a encontrar formas de ayudar económicas que se pueden hacer. Yo creo que cuando hay una voluntad, hay un camino. En inglés se dice, when there is a way, there is a will. When there is a will, there is a way. O sea, cuando hay voluntad, hay un camino. Entonces, si tienes voluntad de ayudar al Perú, yo estoy seguro que puedes encontrar opciones. Sea en la empresa privada, sea en una institución como Cáritas. Hay organizaciones de otras iglesias también, que también están haciendo lo suyo. Entonces, busque la organización que más se ajuste a su expectativa de ayuda, y con eso yo creo que puede ayudar. También Gladys nos dice, mira, los dirigentes se fijan en si la casa está construida, no te ayudan, no averiguan si tienen varios hijos, si tienen un enfermo crónico. Ahora escucho en los mercados, todos necesitamos, hay mucho egoísmo porque unos necesitan más que otros. Es cierto. Bueno, es que uno siempre, miren, ¿qué pasa? Si yo sé que me van a dar algo gratis, bueno, me pongo la cola, ¿no? Oye, pero tú no necesitas, porque mi vecino me va a decir tú no necesitas. Y ahí se arma la discusión eterna, ¿no? Yo tengo más hijos, ¿quién te manda a tener más hijos? Tú tienes trabajo, yo no tengo trabajo, tu casa es de 3 pisos, tú ya la terminaste, yo no la he terminado. Y de repente hay una vecina que tiene tuberculosis, está sola y vive en una choza. ¿Se dan cuenta? Y siempre va a haber alguien que está peor que tú, y siempre va a haber alguien que está mejor que tú. Uh-huh. Entonces, lo que tiene que hacer la municipalidad es encontrar un grupo que más o menos sea homogéneo en sus necesidades, que sea el grupo que más lo necesita dentro de todos los grupos que tiene dentro de la municipalidad. Así ¿Va a es. ser arbitrario? Claro que va a ser arbitrario, va a cortar en algún lugar, obviamente. Uh-huh. Lo que nos dicen es porque el toque de queda se ha adelantado en Lima a las 6 de la tarde, los supermercados cierran más temprano, entonces la gente se hacina más, pues se llena demasiado en todos los supermercados. Me están hablando de Barranco en este caso. No, sí, me han dicho que hay supermercados muy llenos, muy temprano, sobre todo a esta hora, ¿no? Pero, miren, cada uno también tiene que hacerse responsable de conservar su distancia, ¿no? O sea, están diciendo, no te acerques a nadie, y entras a un supermercado y te pegas a la persona delante tuyo. ¿Quién es la responsabilidad? Cada uno tiene que aprender a cuidarse también. Están diciendo que no te pegues a la gente. Puedes estar en un supermercado lleno, pero conservando 2 metros de distancia entre cada persona, o 1 metro de distancia entre cada persona, perfectamente hacer tus compras, sin molestar a nadie. A la hora de pagar, por lo menos dar un paso hacia atrás, no ponerle la cara a la persona que te está recibiendo el dinero, ¿no? Sí, creo que hay formas también. Uh-huh. Hay preocupación por las fronteras, Rosa María, sobre todo en el norte del país, la frontera de Ecuador. Sabemos que Ecuador la está pasando bastante mal. Las imágenes son terribles que nos han llegado. No hay forma de que está el ejército controlando fronteras, que esa es su labor, y la frontera está cerrada. No hay forma de que nadie pase. Me imagino que son... Informalmente, digamos, informalmente. Yo me imagino que se refieren a la parte informal, ¿no? Ya no la misma frontera, sino tú sabes que es inmenso nuestro territorio. Pero, digamos, la frontera formal está cerrada, el tránsito, digamos, mayor en Ecuador-Perú pasa por la formalidad. Entonces, el peligro mayor está controlado, el peligro menor sería gente que está cruzando por el río, ¿no? Pero eso es
más arriba, yo estoy segura que la policía y las fuerzas armadas, ¿no? O sea, podrías estar a las 8 de la mañana ahí, si te queda un poco lejos, si tienes que caminar, pero en efecto, o sea, yo creo que hay que acomodarse, pero reitero, lo importante es lavarse las manos, usar la máscara y la distancia social. Cuando usted regresa a casa, ya sea de trabajar, porque tiene un permiso laboral, ya sea de una compra que ha tenido que hacer, tiene que dejar los zapatos afuera, tiene que lavarlos. Gente, usted se tiene que meter a la ducha, tiene que meter su ropa a la lavadora. De verdad, no todo el mundo puede, pero los que puedan, que lo hagan. O sea, me dicen, no todo el mundo puede, pero el que pueda lo haga. Además, discúlpame, enjuagar la planta del zapato en lejía, hasta el más pobre puede. Ujú. En agua de detergente, hasta la persona más pobre lava su ropa. O sea que un poco de detergente tienes que tener. Así es. Ujú. Ayer la señora Ledesma hizo un pronunciamiento. Nos están pidiendo que comente sobre, ella mencionó que se debe suspender sueldos o rebajar los sueldos de los funcionarios públicos. El señor Eloy Espinosa ha propuesto donar un día de sueldo, la señora Ledesma bajarse un porcentaje del sueldo. En fin, hay distintas medidas, distintas iniciativas. Lo que creo es que tiene más un valor simbólico, ¿no? No es que el Estado va a recaudar un montón de plata con esa rebaja de sueldo, pero tiene el valor simbólico de decir, bueno, todo el país está sufriendo por esto, nosotros queremos estar con el país. Y me parece solidario e interesante, no es que se vaya a recaudar ahí una cantidad de dinero importante, ¿no? No hay una gran recaudación ahí, pero sí, para el Estado peruano puede ser de interés recaudar un poco más. Otra posibilidad es que todas aquellas personas del Estado que tengan sueldos encima de 20.000 soles, quieran donar el 10% de su sueldo, lo donen libremente a la institución que crean conveniente. También se puede hacer, si es más fácil, ¿no? Pero claro, eso ya implica un voluntariado, no una decisión institucional. Entonces, eso dependerá también de cada institución. Ujú. Coco nos escribe desde Ica y nos dice que los fondos agroexportadores al final del día recolectan las mascarillas y al día siguiente se las da nuevamente sin saber a qué persona le corresponde. Como si una mascarilla... Lo importante es que si las recolectan, las laven. O sea, la importancia de salir a la calle, por ejemplo, tú sales a la calle con tu mascarilla, es una mascarilla de tela hecha en casa, la tienes que lavar. No sé cuál es el tipo de mascarillas que están usando ellos, si son descartables, al final del día las tienen que botar y les van a dar una nueva al día siguiente. De repente eso no lo sabe el señor. O si son reusables, las tienen que lavar, secar, poner al sol y entregarlas al día siguiente. Ahora, si lo que están haciendo es la mascarilla usada, meterla en un saco y volverla a entregar al día siguiente, ahí sí hay un problema bien serio de contaminación cruzada, y no creo que una empresa agroexportadora desconozca, ¿eh? O sea que me parecería raro que fuera así. Sería bueno que nos diga cuál, ¿no? Y mandarle al Ministerio de Salud para que haga la inspección correspondiente. Ujú. Nos sugieren que después de que pase esta pandemia a partir del 13, los restaurantes, si es que funcionan, solamente sean por delivery. Por delivery, en algunos países han puesto mesas a 2 metros de distancia. Entonces ahí donde tenías 10 mesas vas a tener 3. Entonces claro, te quedas con 3 mesas, pero la gran parte del negocio va a ser por delivery. Pero ahí tienes pues un problema con los mozos. ¿Qué haces con los mozos si ya no hay a quién atender? Los cocineros, todos van a trabajar mucho más. Se van a necesitar motociclistas para repartir la comida. Entonces, tienes que cambiar la planilla o reconvertir a tu gente. De repente el mozo no sabe cocinar, o de repente no es buen chofer de moto, ¿no? Entonces, hay que tener también un poquito de conciencia sobre los problemas que una reconversión de un negocio plantea. Y además hacerlo en una semana es dificilísimo. Pero claro, los peruanos somos unos genios para ingeniarnos, o sea, que de repente sí se puede hacer. Pero digamos, si es un negocio, por decirte, no sé, de pastelería, ¿ah? Entonces vendes cosas muy específicas, puedes venderlas con delivery. Sí, claro.
no tienes mucho personal para atender, tienes poco personal para atender, ese personal pasa a la cocina, trabajas a puerta cerrada, pero repartiendo. Hay que tener, como les digo, paciencia, porque además a estos negocios les va a pasar algo también que es bien duro. El consumo se deprime. Cuando tú entras a una recesión, y lo dijo Alonso Segura, 2/3 partes del Perú no han vivido en una recesión. Tú y yo, Albert, sí, no somos mayores de 50 años. Así es. Los jóvenes no tienen una idea. Entonces, el consumo se deprime. Y se deprime implica no sales a la calle, no te das lo que se llama un gusto en la clase media. Porque la vida, digamos, está tan deprimida que no tienes plata y no tienes ganas. Entonces, todas las personas que viven, ¿no es cierto?, de esa línea de productos van a verse muy afectadas, porque en el hogar se comienza a presumir que ese pollito a la brasa que tanto te gustaba el domingo es suntuario, que no es importante y que mejor haces tu pollo al horno en tu casa y se acabó, ¿no? Sí, pues. Ese es el problema, que el consumo se deprime. Entonces ya no es solo el delivery, sino que ya las familias no tienen para gastar o no quieren gastar, porque además el temor al futuro es un temor muy grande. Entonces tú dices, bueno, mejor guardemos pan para mayo, ¿no? Ese gasto que yo pensaba hacer, ya no lo hago. Ese gasto cotidiano, ya no me compro el cafecito, ya no, pues, ¿no? Porque mejor guardar pan para mayo. Eso deprime mucho el consumo también. Nelly nos muestra su preocupación por lo que va a ocurrir con el transporte público, porque tú sabes que los buses aquí en Lima andan pues más que llenos. Ahora se está guardando la distancia. En consideración dos cosas. La primera es que los universitarios, escolares, estudiantes de institutos no van a volver. Entonces, esa carga sale del transporte público. Es una carga importante. Luego hay que tener en consideración que varias empresas en el Perú van a mantener el teletrabajo. Porque les ha funcionado bien, porque les ahorra costos de agua, de luz, de mantenimiento de oficina, y porque también quieren cuidar a su gente. Entonces, varias oficinas que además tienen grupos, personas que están dentro del grupo de riesgo, mayores de 50 años, con problemas, etcétera, esas empresas no van a hacer que todo su personal vaya a trabajar, porque se va a mantener un porcentaje del teletrabajo, que será 10% de la PEA, pero se va a mantener. Entonces, tienes estudiantes fuera de la ecuación, tienes desempleados, que van a haber desempleados fuera del transporte, y tienes también teletrabajo fuera del transporte. Eso va a ayudar. Ahora, ¿va a haber aglomeración de gente? Sí, va a haber aglomeración de gente. Eso es inevitable. ¿Qué respuesta nos va a dar la municipalidad? No lo sé. Uno de los problemas centrales, acuérdense ustedes, los primeros días, eran los paraderos del Metropolitano. Era uno de los problemas centrales. Más que en el mismo bus, el paradero. Tenías 1000 personas dentro de un paradero. Una hombro con hombro. Entonces, claro, no hay forma de que puedas mantener distancia social ahí. Así es. Mientras conversabas con el señor Segura, en otra emisora, el señor presidente del Banco Central de Reserva ha anunciado que se inyectarán 30.000 millones de soles al sistema. Sí, claro, esto ya se sabía desde la semana pasada. No tiene precedentes en la historia del Perú. Eso implica que a las empresas se les va a prestar plata para que paguen sus planillas, para que remen todo lo que puedan remar, hasta con créditos con intereses muy bajos, hasta que pase la epidemia. ¿Para qué? Para que no despidan a la gente. Para que la gente, teniendo su sueldo, pueda seguir consumiendo. Y al consumir, ¿cierto?, quiere la vivencia de las empresas. O como dijo también... Hola, Rosa María. ¿Aló? Ahí. Los recursos, te decía, no son infinitos. Entonces, esto se va a usar para sobrevivir unos meses, pero lo más importante, una cura para eso, lo más rápido posible. Así es. Así para gente nos dice de los créditos programados, o sea,
no van a tener ninguna ayuda, parece. No, lo que pasa es que, mira, esto depende de cada banco. Sí. Y de cada una de las organizaciones crediticias, cajas, en fin. Hay créditos que están pactados, o sea, tú tienes una hipoteca, ¿no es cierto? Lo que te están diciendo es que no pagues la hipoteca este mes, ni el mes que viene, y no te cobran los intereses tampoco, pero en el mes 3 sí la tienes que pagar. Lo único que has hecho es demorar el pago de tu hipoteca 2 meses más, ¿ok? También algunos bancos, por ejemplo, no te cobran el interés sobre el monto mínimo que tenías que pagar de tarjeta de crédito, pero no significa que no te cobran los intereses sobre el íntegro del crédito. Entonces, cada persona que llame a su banco tiene que pedir el detalle de lo que está pactando para que después no hayan sorpresas. Mi consejo es que le expliquen bien qué es lo que usted está pidiendo, qué es lo que le están dando, ¿no? Entonces, efectivamente, de repente el beneficio que se está ofreciendo no es para usted, es para otro. A usted ese beneficio no le conviene. Así es. Bien, Rosa María. Nos tenemos que despedir, Sí. ya son las 9:30. Acá hay una preguntita que creo que podría ser buena. ¿Qué opina del proyecto de ley de repatriación de extranjeros en medio de la pandemia, como plantea un proyecto de ley presentado por el congresista Jim Ali Mamani de UPP? Que no necesita un proyecto de ley y, como dice el editorial del Comercio hoy día, tiene un tufillo xenofóbico, porque más bien lo que es, no, si uno escucha repatriar extranjeros, uno piensa que es traer a los peruanos que están en el extranjero. No. Eso es para expulsar venezolanos. Un proyecto que demuestra la humanidad y empatía del congresista, ¿no? Usando un poco de sarcasmo. Bueno. No, y realmente uno no entiende cómo hay gente tan poco humana en medio de una pandemia. Es increíble. Así es, Rosa María. Que sí recibe ayudas de todo el mundo, quiere que China le mande plata, quiere que le manden pruebas, quiere que todo el mundo te regale todo. Y tú comienzas a expulsar venezolanos. Bien. Como si esta pobre gente tuviera la culpa de algo, además. ¿No? Es increíble. Bueno, muy bien, Abel, muchas gracias. Gracias a ti, nos vamos. Nos vamos, y ya saben, hay que rezar mucho para que los científicos se iluminen, que la ciencia nos salve, y que se encuentre esta cura muy pronto, y que también, una vez que se encuentre, por supuesto, se salven muchas vidas, y el mundo vuelva a ser, si no el mismo de antes, uno mucho mejor. Nos vemos, hasta mañana. Hasta mañana, Rosa María. Nosotros con ustedes, muchísimas gracias. Mañana nos reencontramos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.